He llamado a este mensaje de tumbas a jardines, y lo he llamado de esta forma porque quiero hacer referencia a la resurrección de Jesús. Como todos ustedes saben, hoy estamos celebrando o recordando que Jesús, nuestro Salvador, no solamente vino al mundo por amor a nosotros, no solamente se sacrificó por nosotros, no solamente murió en una cruz, sino que también resucitó. Escuche muy bien esto: no tenemos a un Cristo muerto, no tenemos a un Cristo que se quedó en una cruz y el cual todos deberíamos tal vez tenerle pena, lástima o compasión. No, tenemos a un Jesús victorioso que venció la muerte y resucitó para que tú y yo podamos tener vida eterna. Así que he puesto este nombre a esta prédica porque de alguna forma hay unas flores que se llaman flores de asfalto, ¿sí? Y estas flores tienen la capacidad de crecer en circunstancias o en ambientes tensos, en ambientes fuera de hábitat. Y resulta que esas flores pueden meterse en las grietas del asfalto, del cemento, y aunque tal vez con algunos pétalos dañados, cuando ellas crecen, ellas tienen la capacidad de florecer aún en medio del asfalto. Y de alguna forma esa es una referencia de que Dios te ha creado a ti para que florezcas aún en las circunstancias más adversas de tu vida. Somos como estas flores de asfalto. Dios nos creó con el propósito de que podamos florecer aún en medio del dolor. Y quiero empezar diciéndote que todos nosotros tenemos un enemigo en común, que es Satanás. La Biblia dice en Juan 10:10, dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero Jesús nos dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Tú nunca podrás ser amigo del diablo. El diablo no es amigo de nadie. El diablo nos odia. El diablo quiere verte destruido, y aunque a veces nosotros ignoremos eso, Satanás ha preparado un plan para ti. Tú estás fichado allá en el infierno. Ahí hay una foto tuya que dice: se busca. Sí, Satanás no es nuestro amigo. Satanás tiene el propósito de dañar, matar y destruir nuestras vidas, destruir nuestros sueños. Satanás quiere que por medio del pecado nosotros perdamos el diseño que Dios plantó en nosotros. Y recuerden muy bien, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios los creó con el propósito de estar cerca de ellos. Dios los creó con el propósito de poder hablar con ellos continuamente, personalmente, de que puedan ellos conocer la presencia de Dios. Pero es hasta que el pecado toca la puerta de Adán y Eva que ellos caen en esto. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios miró a Adán y le dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué pecaron? Y como todo ser humano, porque para esto sí somos buenos los seres humanos, para echarle la culpa a otros, Adán le dijo: la mujer que tú me diste me hizo pecar. No fue un verdadero hombre. Pero cuando Dios entonces va a la mujer, Eva también le sale con otro cuento a Dios y le dijo: la serpiente. Y nadie fue capaz de aceptar su culpa, porque cuando el pecado entra a nuestra vida, el pecado trae vergüenza, el pecado trae culpa, el pecado trae separación de la presencia de Dios. No solamente trae una muerte física, sino que cuando tú pecas, el pecado te mata espiritualmente. ¿Sabes por qué muchas veces nuestra vida está llena de tristeza, de llanto, de dolor, de enfermedades? Muchas veces nuestra vida está llena de eso porque le hemos abierto la puerta al pecado y hemos permitido que el pecado entre a nuestra vida. El pecado es el gran problema de la humanidad. Pecar significa errar en el blanco. Pecar significa no estar acorde a la voluntad de Dios. Romanos 6:23 dice: pues la paga del pecado, la paga que deja el pecado, es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino que el pecado nos mata espiritualmente.
destruye nuestra identidad. Así que una de las cosas que Satanás utiliza para matarnos, para hacer de nosotros, como podemos ver en la imagen, una tumba, clavarnos en la tierra, sentenciarnos a muerte, es el pecado. Y la consecuencia del pecado es que el pecado sí o sí debe ser castigado. Ahora, otra cosa que tal vez puede traer muerte a nuestras vidas es el dolor. ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos atravesando una circunstancia adversa? ¿Cuántos de nosotros tal vez en este momento estamos sufriendo un dolor por alguna ruptura de una relación? Tal vez porque estás viendo a tu familia cómo se está perdiendo, se está divorciando. Ves tu matrimonio que no va para ningún lado. Tal vez ves tus finanzas que se están cayendo cada día más. Y muchas veces estas adversidades producen en nosotros dolor. Y cuando tú no gestionas el dolor, cuando tú no permites que Dios sane tu dolor, cuando tú no permites que Dios toque con tu dolor, entonces tú mismo estás cavando una tumba con tu nombre, sentenciándote a una vida llena de fracaso, a una vida llena de temores, a una vida que tal vez perdió la visión, el rumbo, el propósito, los sueños. El dolor puede cegar nuestra vista. Y como estamos hablando en esta semana y recordando todo lo que pasó con Jesús, quiero enfocarme un poco en los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús habían caminado con él 3 años. 3 años conociendo íntimamente a Jesús. 3 años conviviendo con Jesús. Yo siempre he pensado que la Biblia hay que saber leerla entre líneas. Muchas veces nosotros solamente pasamos las páginas, pero no nos ponemos en los zapatos de aquellos del cuales la historia nos narra. Pero ellos vivieron 3 años con Jesús. 3 años viendo cómo Jesús hacía milagros, pero también 3 años viendo la humanidad de Jesús. Ellos seguramente vieron a Jesús reír muchas veces. Ellos también vieron a Jesús llorar. Vieron tal vez el lado gracioso de Jesús. Yo pienso que Jesús tal vez era muy alegre, muy gracioso. Imagínense ese chiste de sanarle la suegra a Pedro. Ese fue un golazo. Jesús se hizo humano y ellos conocieron la humanidad de Jesús en esos 3 años. Pero en ese momento, después de 3 años de caminar con el Maestro, ellos estaban viendo cómo Jesús fue arrestado, cómo Jesús no hizo nada para liberarse, a pesar de que Jesús había hecho tantos milagros, a pesar de que Jesús había hecho tantos prodigios. Pero esta vez parecía que Jesús era una persona débil porque no podía liberarse de aquellos que lo tomaron preso. Ellos estaban viendo cómo Jesús iba camino a la cruz. Y yo pienso que ellos sentían no solamente el dolor de lo que estaba pasando con su amigo, con su maestro, con su mentor, sino que algo de ellos también dentro de sí los hacía sentir decepcionados. ¿Cómo era posible que aquel poderoso maestro esté fracasando de esa forma? Nosotros conocemos las escrituras y sabemos que no es un fracaso, pero ellos en ese momento no sabían lo que iba a pasar. Jesús les había dicho, les había prometido que iba a resucitar, pero entre lo que Jesús les había dicho y la situación que estaban pasando, a veces el creer se hace difícil. Porque qué fácil es predicar y qué fácil es animar a otros a veces cuando no estamos pasando nosotros esa circunstancia. Qué fácil es decirle a una persona: tranquila, Dios te va a sanar, no te preocupes. Tranquilo, Dios te va a sacar de esa deuda, no te preocupes. Tranquilo, el dolor va a pasar, no te preocupes. Pero cuando lo vivimos en carne propia es cuando nuestra fe realmente es probada. Y tenemos de un lado lo que Jesús nos ha dicho y tenemos del otro lado la circunstancia que estamos pasando. A veces, como los discípulos, estas circunstancias lo que hacen es apagar nuestra fe. El dolor es inevitable. El dolor es inevitable en la vida. El dolor nos puede hacer más fuertes. Las mejores cosas a veces son producidas del dolor. La belleza a veces se produce del dolor, porque hay belleza aún en el dolor. Y como les decía en principio, aquellas flores que pueden
sobrevivir, aquellas flores que pueden renacer aún de las tumbas, aún del asfalto, es el propósito que Dios tiene para tu vida. No importa lo que en este momento te esté generando dolor. No conozco tu situación, no sé lo que estás viviendo. Cada persona vive una guerra interna, pero lo que sí sé es que Dios te ha llamado a florecer aún en medio de tu dolor. ¿Cuántos pueden creerlo? Así que si nosotros dejamos que el dolor tope nuestras vidas, entonces tendremos sin duda una tumba sentenciada. Pero ¿saben algo? Dentro de todas las cosas, Dios tiene un plan perfecto. Levanta tu mano derecha conmigo y di: Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Amén. Dios no quiere que tú lo entiendas, Dios quiere que tú le obedezcas. Muchas veces no vamos a entender el plan de Dios. Muchas veces no vamos a entender el propósito de Dios. Tal vez estaremos en momentos en los que decimos: ¿por qué, Señor, estás permitiendo esto? A veces yo he escuchado que a uno le dicen: no diga por qué, diga para qué. Al final es lo mismo, porque pregúntese por qué o para qué, ninguna de las dos cosas lo va a sacar de la situación. Pero entonces a veces se crea nuestra duda con respecto al plan de Dios. ¿Será que Dios tiene el control? Y si a veces Dios permite que tú pierdas el control para que entiendas que nunca lo has tenido en realidad, que Él es quien sostiene tu vida con su mano derecha, que Él es el que está enlazando todas las cosas para que el perfecto plan se cumpla. Y cuando nuestra vida estaba como estas tumbas, perdidos en el pecado, perdidos en el dolor, Adán y Eva separados de Dios, todos nosotros estábamos sentenciados a la muerte, a la condenación. Pero Dios tenía un plan perfecto, y el plan perfecto está en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan perfecto de Dios siempre fue Jesús para la humanidad. Y Jesús es aquel rey que se despojó de su gloria, aquel rey humilde que se inclinó incluso para lavar los pies de sus discípulos. Jesús se despojó de ser Dios, de su gloria como Dios, y se hizo hombre como nosotros. Se sujetó a las leyes naturales. La palabra de Dios dice en Isaías 53, hablando de Cristo, versículo 2 dice: creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en Él hermosura o majestad como para que nos fijemos en Él. No había en Él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que Él fuera importante. Jesús se hizo hombre y Jesús sufrió todo esto. Jesús sufrió el menosprecio, Jesús sufrió el rechazo, Jesús sufrió el abandono. Si hay alguien que puede entender tu situación y tu dolor, es Jesús. Porque no tenemos a un Dios lejano, tenemos a un Dios que se hizo carne para poder entendernos, para poder entender nuestra circunstancia difícil, para poder entender qué es ser tentado. Tenemos a un Dios que se hizo carne y que experimentó todo esto. Fue abandonado por sus propios amigos, aquellos que un domingo anterior tal vez estiraban sus ramos delante de Jesús, diciéndole: Hosana al rey que viene pronto, y le hacían venir a Jesús. Fueron los mismos que luego, cuando Jesús estaba compareciendo ante el juicio, le decían: crucifíquenlo. Los mismos a los que Jesús había ayudado, los mismos a los que Jesús les había hecho un milagro, fueron los mismos que lo estaban traicionando. Sus propios amigos que caminaron con Él 3 años lo abandonaron. Si alguien puede entender tu dolor, el dolor del abandono que tal vez has experimentado, la tristeza, la frustración,
es Jesús. Y quiero decirte, iglesia, que si tú estás en este punto de dolor, que si tal vez tú estás llorando amargamente, Jesús está contigo. No estás solo transitando tu dolor. Hay alguien que va contigo. Hay alguien que quiere sanar tus heridas. Hay alguien que puede darte consuelo. Y hay alguien que puede darte vida eterna. No estás solo. Jesús está aún en medio del dolor, aún en medio de la noche más oscura. Jesús es el perfecto plan de Dios. Ahora bien, nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Ninguno de nosotros es digno de la presencia de Dios. Nadie, absolutamente nadie, es tan santo, es tan bueno para merecer el amor de Cristo. Pero aquí hay un dilema, y es que Dios tiene dos atributos muy importantes. El uno es la justicia. Dios es justo. Y el otro atributo es la misericordia. Dios es misericordioso. Pero aquí está el gran dilema, y es que ¿qué es más Dios? ¿Es más justo o más misericordioso? Las dos. Dios es justo y misericordioso. Entonces, Dios debe ser justo al aplicar el castigo por nuestros pecados. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. O sea, alguien tiene que morir por nuestros pecados. Tendríamos que ser nosotros. Debe haber un juicio. Dios es justo. Dios no puede pasar por alto su justicia. El pecado debe ser castigado sí o sí. Pero también está el otro punto de la misericordia de Dios, del Dios compasivo y perdonador. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Castigar el pecado o ser misericordioso? Pues aquí se encuentra el perfecto equilibrio entre estos dos atributos, y esta persona se llama Jesús. Jesús es el equilibrio entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Alguien debía morir, y ese fue Jesús. Isaías 53 nos habla claramente del sacrificio de Jesús. Versículo 4 dice: verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. ¿Sabe algo? En las heridas de Jesús está la sanidad. Cosas muy buenas y muy bellas se pueden producir del dolor. De las heridas de Jesús fluye la sanidad. Versículo 6 dice: todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a Él lo quitaron del mundo de los vivos. Lo mataron por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, aunque Él nunca fue violento ni engañó a nadie. Describe claramente lo que Jesús hizo. Jesús se hizo hombre, se hizo humano y pasó todo esto por nosotros. Se hizo humilde y no protestó. Jesús pudo con una sola orden poder llamar a millares de ángeles para que lo ayuden, pero Jesús guardó silencio por amor a ti y a mí. Jesús tuvo la capacidad de negar su condición de Dios y decir: voy a estar quieto porque tengo en claro el plan, el perfecto plan que es para la salvación de la humanidad. A Jesús no lo crucificaron, Él se entregó. A Jesús no lo mataron, Él se entregó por nosotros. A Jesús no fueron los clavos los que lo sostuvieron en esa cruz, fue el amor hacia ti y hacia mí quien lo sostuvo en ese propósito. Jesús nos amó tanto que Él decidió entregar su propia vida por nosotros, aún con nuestras fallas, aún con nuestro pecado. Él llevó
dentro de sí toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Y quiero explicarte rápidamente y ponerte un poco en contexto esto, y es que de alguna forma el pecado debe ser castigado, alguien debe morir. Así que Dios le dice a su pueblo: cuando ustedes pequen, lo que van a hacer es traerme un cordero, el primogénito, el cordero más puro que ustedes tengan. Lo van a entregar y van a poner sobre él su mano, sobre la cabeza del cordero. Esto va a simbolizar que todos los pecados del pueblo caen sobre ese cordero. Así que ellos, el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba a ese cordero que significaba la redención del pueblo. En ese tiempo ellos habitaban en un tabernáculo, estaban en un tabernáculo, y el tabernáculo se dividía en tres partes, que era el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que es la presencia de Dios. El lugar santísimo del lugar santo estaba separado por una gran cortina. ¿Por qué era la cortina? Porque la presencia de Dios es tan santa que ninguna persona podía entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote únicamente entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer este sacrificio, para llevar el cordero. Entonces lo que él hacía era, llevaba el cordero que simbolizaba todo el pecado del pueblo, lo sacrificaba y empezaba a rociar toda la sangre. Cuando rociaba toda la sangre en el altar, esto significaba que el pueblo ya estaba perdonado. Quiero decirte que ese cordero que antes utilizaban, ese cordero es Jesús. Jesús es el cordero inmolado por nosotros. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz y derramara hasta la última gota de sangre? Porque no había otro camino. Ese era el único camino. Alguien debía morir por los pecados. En ese sentido, el cordero era quien moría por el pecado del pueblo. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar la deuda del pecado. Y Jesús dijo: yo la voy a pagar. No la va a pagar mi pueblo, no la vas a pagar tú. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, nosotros merecíamos ser condenados, nosotros merecíamos el infierno. Pero Jesús dice: yo voy a tomar tu lugar. Y Jesús decide ser ese cordero inmolado. Y es por eso, no sé si ustedes lo han leído, que cuando Jesús está en la cruz hay una palabra que él dice, y es: consumado es, que significa la deuda está pagada. Somos libres, ya no debemos nada. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y la Biblia dice que cuando Jesús muere en la cruz, dice: y el velo del tabernáculo se rasgó en dos. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo que no permitía que nadie entre a la presencia de Dios, fue rasgado. Y ahora, por medio del sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos entrada con libre acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Podemos entrar libremente por la sangre del cordero que nos ha limpiado. Así que este era el perfecto plan de Dios. Pero al ser el perfecto plan de Dios no significa que no había dolor en esto. Jesús experimentó todo el dolor posible, porque el plan de Dios para tu vida no es aislarte del dolor. El plan de Dios para tu vida no es que no experimentes el dolor. El dolor es necesario en la vida para crecer, para madurar, para depender de Dios. El problema es cuando nos sumergimos en el dolor. Pero dentro del plan de Dios, Dios quiere decirte que el dolor es necesario. Y a veces tal vez no vamos a entender el por qué Dios permite ese tipo de cosas. Y quiero volver a los discípulos. Si me puedes buscar a José para que me ayude en el piano, por favor. Quiero volver a los discípulos. Y Jesús se entregó, dio su vida. Era el cordero inmolado, el plan perfecto para la salvación del mundo. Pero los discípulos no lo entendían. Los discípulos no sabían. Incluso Pedro le dice a Jesús, le reclama y le dice: ¿cómo es posible que des tu vida? Tú no puedes de ninguna forma morir. Porque ¿saben lo que los discípulos pensaban? Es que Jesús iba a traer un reino terrenal a ellos. Jesús iba a conquistar tal vez Roma y a los romanos. Ellos pensaban en eso. Jesús nos va a poner en una buena posición y Jesús va a liberar a los judíos de esa esclavitud.
Pero el reino que Jesús venía a traer no era un reino terrenal, era un reino espiritual, pero los discípulos no podían entenderlo, porque a veces el dolor puede cegar nuestra vida. El plan de Dios siempre será mejor que mis planes. Aunque a veces no entendamos el por qué estamos experimentando ciertas cosas, o a veces no entendamos el porqué del dolor. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó entre el día en que Jesús muere y el día en que Jesús resucita? Dentro de esos días hay un sábado de por medio. Y como les decía en un principio, muchas veces leemos la Biblia tal vez a las carreras y no nos fijamos en estas cosas. Pero mi pregunta es, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaban haciendo los discípulos el día sábado? ¿Qué estaba pasando con ellos ese día sábado? Y el día sábado representa el silencio, la confusión, la desesperanza. Jesús ya había muerto. Ellos tenían una promesa de parte de Él, pero el día sábado ellos no estaban viendo nada. Estaban tal vez escondidos con temor, pensando que podían arrestarlos y llevarlos también a la cruz. Veo tal vez a un Pedro decepcionado, no solamente lidiando con haberle fallado a su maestro después de haberle negado 3 veces, tal vez con la tristeza, la culpa, la vergüenza de haber pecado. Pedro se sentía que su tumba estaba clavada, una tumba con el nombre de Pedro clavada en la tierra. Era el fin de Pedro. Los discípulos, tal vez atemorizados, con miedo, con frustración, con dolor, habían caminado 3 años con Jesús. Un montón de promesas estaban ahí. Tal vez seguramente algunos pensaron, ¿de qué sirvieron esos 3 años? Perdimos 3 años de nuestra vida siguiendo a alguien que murió en la cruz, porque aparentemente parece que Jesús había fracasado. Nosotros, porque sabemos lo que sigue en la Biblia, sabemos que Él resucitó, pero para ellos tal vez no había pasado eso. Ellos no tenían alguna forma de saber que Jesús iba a resucitar. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos dicho en ese punto, ¿para qué servirle a Dios? ¿Para qué vivir como vivo si las cosas no están saliendo bien en mi vida? ¿Para qué tantos años de esfuerzo tratando de seguir a Jesús, pero no veo una respuesta clara? Todos nosotros tenemos un día sábado. Todos nosotros pasamos por este día sábado de tristeza, desolación, confusión, en donde nuestra fe empieza a tambalear, porque aunque ellos eran los discípulos de Jesús, habían sanado ya enfermos, habían liberado a personas de demonios, aún así su fe estaba tambaleando. Porque habrán puntos en tu vida, puntos de quiebre, puntos de dolor, donde nuestra fe parece menguar, donde la respuesta no es tan clara, donde la tristeza nos envuelve, donde el dolor clava nuestra tumba. Pensamos que no podremos salir de ahí. Pensamos que nuestra historia ha terminado. Pensamos que todo acabó. Pero hay una buena noticia para ellos, aunque ellos no lo sabían. Es que su día sábado en algún momento tendría que terminar. ¿Sabes algo? Tu dolor en algún momento va a terminar. Puedes estar pasando la noche más oscura, pero tu dolor en algún momento va a terminar. Y cuando termine, Dios te hará florecer por encima del dolor. Dios transformará tu vida de tumbas a jardines. Dios hará que florezcas nuevamente. La Biblia dice que Él se llevará nuestro luto, nuestra tristeza, nuestro dolor. Así que Dios quiere que florezcas en el dolor. Hay una frase que he puesto ahí en pantalla y quiero que usted la lea. Y dice: justo cuando piensas que has sido enterrado por tu situación, Dios te dice: no fuiste enterrado, fuiste plantado. Has sido plantado para que florezcas en medio del dolor.
En medio de la circunstancia difícil, en medio de la muerte, vas a florecer. Yo le estoy hablando a alguien que tal vez está pasando un momento difícil. De parte de Dios yo te digo, vas a florecer, vas a volver a florecer. Va a volver la alegría a tu vida, va a volver la alegría a tu familia. Vas nuevamente a sonreír, porque Dios, Jesús resucitó para que tú tuvieras una vida llena de bendiciones. Termino con Isaías 53. Y es que Dios puede darle sentido a nuestro dolor. No sé por qué tal vez tú has sufrido lo que has sufrido. No podría decirte el porqué de tu dolor, el porqué de tus fracasos, el porqué de tus heridas. Yo no puedo decírtelo. Pero sí sabes, lo que puedo decirte es que Dios puede darle sentido a tu dolor. Dios puede darle sentido a tus heridas. Isaías 53. El versículo siguiente dice: pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Está hablando de Jesús. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque Él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad Él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora Él está ante mí intercediendo por los pecadores. ¿Sabes algo? No todo termina el día sábado. No todo termina el día sábado, porque después de eso Jesús resucita con poder. Después de eso Jesús vence la muerte. Después de eso Jesús resucita para darnos esperanza a nosotros. Y dice la Biblia que cuando Jesús mire el fruto de su aflicción, se alegrará. ¿Sabe cuál es el fruto de la aflicción de Jesús? Nosotros. Él murió por ti y por mí. Él siguió el perfecto plan a pesar del dolor, porque sabía que después del dolor Dios puede producir cosas buenas. En medio de tu dolor Dios hará producir cosas de bendición. Y hay una frase también que quiero decirte, y es que todo lo que Jesús toca florece. Diga conmigo: todo lo que Jesús toca florece. Camino a la crucifixión, Jesús se encuentra con un hombre llamado Barrabás. Barrabás era un rebelde, era un delincuente. Barrabás solamente estaba esperando el momento de su juicio para ser castigado, para que su tumba fuese clavada. El propósito o el destino de Barrabás era la muerte, era una tumba. Pero Jesús se encontró con Barrabás. Jesús compadeció con Barrabás. Y la gente empezó a gritar: escogemos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. De alguna forma Jesús le estaba diciendo a Barrabás: te doy otra oportunidad para que puedas vivir. Aún en medio de todo lo que Jesús estaba pasando, Jesús estaba haciendo florecer a las personas. No sé lo que pasó luego con Barrabás. Lo que sí sé es que Jesús le estaba dando una oportunidad de florecer. Cuando Jesús estaba en la cruz, al lado de él había un ladrón. Toda su vida tal vez de delincuencia. Este, contrario a Barrabás, ya estaba siendo ejecutado. No había nada que hacer por él. Su destino era la muerte. Era una tumba. Había una tumba, una lápida ya con su nombre, con el nombre de aquel ladrón clavado en la tierra. Pero mientras Jesús está aún en la cruz, Jesús tiene la habilidad de hacer florecer a este ladrón. Porque nuevamente quiero decirte que todo lo que Jesús toca florece. Así que Jesús le da la oportunidad, tal vez no de que siga viviendo, pero sí la oportunidad de que tenga una vida eterna, aún siendo un ladrón con tantos pecados. Pedro estaba hundido en su frustración después de haber negado al maestro. Pedro había vuelto a la barca, al lugar del cual Dios lo había llamado. En algún momento Pedro se devolvió triste, con frustración.
Pero Jesús tuvo la habilidad de llamar nuevamente a Pedro, perdonar sus pecados y darle un propósito. Jesús le prepara un gran banquete, un gran desayuno, diciéndole: Pedro, te perdono. Y la lápida que estaba dispuesta para Pedro, clavada en la tierra con su nombre, Jesús la hace florecer. Porque quiero terminar con esto y quiero que se le quede muy en la cabeza: todo lo que Jesús toca, florece. Al final Jesús hace florecer a sus discípulos cuando ellos estaban perdidos en la confusión. Mira a un Tomás incrédulo, pero ¿quién de nosotros tal vez fuese como Tomás después de haber creído en el Maestro, verlo que lo estaban crucificando, verlo muerto? A cualquiera tal vez su fe le flaquea. Así que Jesús le dice a Tomás, para que vuelva a creer: si quieres, pon tus dedos en mi llaga, para que vuelvas a creer, porque no quiero verte en esa tumba, quiero que vuelvas a florecer. Quiero terminar con este pasaje bíblico y quiero que tú lo recibas con toda tu fe, porque Jesús resucitó para esto. Y es un pasaje bíblico que siempre a mí me ha llenado de muchas fuerzas. Quiero que tú lo recibas con fe. Y dice así en Job 11:15. Y si puedes cerrar tus ojos un momento ahí donde estás y recibe esta palabra. Si tú estás pasando por ese dolor, dice: entonces tu rostro se iluminará con inocencia, serás fuerte y libre del temor, olvidarás tu sufrimiento, será como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía, y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía y estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor y muchos buscarán tu ayuda. Cuando reciben esa promesa de Dios, vas a florecer en medio de tu dolor, en medio de tu situación adversa, en medio de tu enfermedad, en medio de que estás viendo a tus hijos cómo se pierden, en medio de que estás viendo tu matrimonio cómo se destruye, en medio de cómo ves tal vez ese problema en tu empresa, las finanzas decayendo. En medio de tu dolor, Dios te dice: si yo te toco, vas a florecer, y fuiste creado para que florezcas. ¿Cuántos dicen amén?